Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas en las redes sociales, algo que ha capturado la atención de miles, e incluso millones, de fans. Estamos hablando de ese gesto que se volvió viral, un pequeño acto que desató una tormenta de comentarios, especulaciones y admiración, y todo tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien ese detalle, esa muestra de cariño o quizás de reconocimiento, que tuvo lugar en un evento reciente y que, como era de esperar, no pasó desapercibido para nadie. Prepárense porque vamos a desglosar todo este fenómeno, a entender qué lo hizo tan especial y por qué un gesto tan aparentemente simple puede tener un impacto tan grande. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias y análisis. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, ambos con carreras meteóricas y un ejército de seguidores que los adoran. Sus caminos se cruzaron de manera inolvidable en la serie Erkencikus, donde su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción y generó un sinfín de rumores y esperanzas entre los fans. Aunque su relación personal siempre ha sido un misterio envuelto en especulaciones, su conexión profesional es innegable. Y es en este contexto de admiración mutua y de una historia compartida que a menudo se reaviva, que surge este último evento. Imaginen la escena, un evento público, alfombra roja, flashes, cámaras por doquier. Un escenario donde cada movimiento, cada palabra, cada mirada, es analizada al detalle. Y en medio de toda esa efervescencia mediática, Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones a nivel internacional, hace algo que a primera vista podría parecer insignificante para quien no está inmerso en el torbellino de las redes sociales y la cultura de las celebridades. Pero para quienes siguen de cerca a estos dos artistas, ese gesto, ese pequeño instante significó mucho más. Se trató de un acto que en un abrir y cerrar de ojos, se replicó en miles de pantallas, se comentó en innumerables publicaciones y se debatió hasta la saciedad. ¿Qué fue exactamente ese gesto? Pues bien, en un evento al que asistieron ambos, se rumorea que Can Yaman, al ver a Demet Özdemir, tuvo una reacción que, aunque sutil para el ojo no entrenado, demostró un nivel de camaradería, respeto o, como muchos fans interpretaron, un cariño especial que perdura. Los detalles varían un poco según la fuente y la forma en que se capturó el momento, pero la esencia es la misma, un reconocimiento visible de la presencia de Demet, acompañado de una sonrisa, un gesto con la mano, o quizás una breve pero significativa interacción. Lo que sí es cierto es que las cámaras captaron la interacción y las redes sociales hicieron el resto. Lo fascinante de este tipo de eventos es cómo la percepción pública puede magnificar una acción. Para muchos, el hecho de que Can Yaman mostrara esa atención hacia Demet en un evento público, donde ambos eran figuras prominentes, es una señal de que su conexión, más allá de la pantalla, sigue siendo relevante para él. Los fans que amaron su dinámica en Erkencikus ven en este gesto una confirmación de esa magia que creían existía o que aún existe. Se aferran a la idea de que hay algo más profundo que una simple relación profesional pasada. Y es esta esperanza, esta ilusión colectiva, la que alimenta la viralidad del evento. Pensemos en la psicología detrás de esto. Las celebridades son para muchos personajes que viven vidas de ensueño, y cuando se produce una conexión entre dos de ellos que nos cautivó en la ficción, tendemos a desear que esa conexión se extienda a la realidad. La industria del entretenimiento se alimenta de estas narrativas, y los fans se convierten en parte activa de ellas, interpretando cada pequeño detalle como una pieza más del rompecabezas. El gesto de Can Yaman, al ser capturado y difundido, se convirtió en un símbolo para todos aquellos que esperaban una muestra de continuidad de esa química que tanto disfrutaron. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales. Lo que antes requería meses de cobertura mediática para ser notado, hoy en día se propaga en cuestión de minutos. Una foto, un vídeo corto, un tuit bien intencionado o malintencionado, pueden desencadenar una cadena de reacciones interminable. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus millones de seguidores en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, la velocidad a la que se difunden este tipo de noticias es vertiginosa. El gesto fue capturado, compartido, comentado, editado en miles de vídeos, y se convirtió en tema de conversación en grupos de fans, foros y, por supuesto, en nuestros canales de YouTube. Para algunos, el gesto fue una muestra de caballerosidad y respeto. Can Yaman, al ser una figura pública muy seguida, siempre está bajo el escrutinio.
Su comportamiento ante otros colegas, especialmente aquellos con quienes compartió un proyecto exitoso, es observado con lupa. En este caso, su reacción se interpretó como una forma madura y respetuosa de reconocer a Demet, sin caer en las exageraciones o en la frivolidad que a veces caracterizan a estos eventos. Para otros y quizás para la mayoría de los fans de Erkenciskus, el gesto fue una confirmación de que a pesar del tiempo y de sus vidas profesionales y personales separadas, la conexión entre ellos sigue ahí. La idea de que lo que fue y que ese sentimiento o respeto mutuo ha trascendido la pantalla, es lo que más atrae. Se aferran a la nostalgia de la serie y a la esperanza de que, tal vez, exista un lazo especial que aún perdura. Es importante también mencionar el contexto. Ambos actores están en momentos clave de sus carreras. Can Yaman continúa consolidando su fama internacional, participando en producciones de gran calibre. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido un crecimiento impresionante con proyectos que la mantienen en la cima. En medio de este éxito individual, un gesto que los vincule, aunque sea de forma sutil, genera un interés adicional, como si fuera un guiño a un capítulo importante de sus vidas que aún resuena. Por otro lado, siempre existe la contraparte, aquellos que ven en estas interpretaciones una exageración. Señalan que es normal que dos colegas que trabajaron juntos se saluden o se muestren respeto en un evento. Y tienen razón en parte. Sin embargo, la magnitud de la fama de ambos y la intensidad de la relación de fans que tuvieron en su momento, eleva este tipo de interacciones a un nivel superior. No es solo un saludo entre colegas, es la validación de una historia que enamoró a muchos. El debate en las redes sociales se dividió. Por un lado, los que celebraban el gesto como una prueba de una conexión especial. Por otro lado, los que lo veían como algo normal entre compañeros de trabajo, y pedían que se dejara de especular sobre sus vidas privadas. Sin embargo, la marea de entusiasmo general fue innegable. Las publicaciones compartiendo el vídeo o las fotos del momento se multiplicaron, y los comentarios, llenos de emojis de corazones y expresiones de admiración, inundaron las plataformas. ¿Qué nos enseña esto sobre la cultura de las celebridades y las redes sociales? Nos muestra el poder que tienen los fans para crear y mantener narrativas. Nos enseña cómo un pequeño detalle amplificado por la tecnología y la pasión, puede convertirse en un fenómeno global. Y sobre todo nos recuerda que en un mundo cada vez más digitalizado, las interacciones humanas, incluso las más sutiles, pueden tener un impacto emocional profundo y extenso. Para aquellos que no han visto el vídeo o las imágenes, imaginen a Can Yaman, quizás en medio de una conversación, su mirada se dirige hacia donde se encuentra Demet. Hay una pausa, una sonrisa que cruza su rostro, quizás un leve movimiento de cabeza o un saludo con la mano. No es efusivo, no es dramático, pero hay algo en esa mirada, en esa breve conexión visual, que para los fans es oro puro. Es la confirmación de que se conocen, de que se reconocen, y de que, de alguna manera, ese pasado compartido sigue siendo importante. Este evento y la viralidad que generó, nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos el contenido de entretenimiento y cómo participamos en la construcción de la imagen de las celebridades. Somos espectadores activos y nuestras reacciones, nuestros me gusta, nuestros comentarios y nuestras comparticiones, moldean la conversación y el impacto de estos momentos. Para cerrar este tema, lo que comenzó como un simple gesto de cortesía o reconocimiento, se transformó, gracias a la magia de las redes sociales y la devoción de los fans, en un evento viral que puso de manifiesto la conexión perdurable entre Can Yaman y Demet Özdemir en la memoria colectiva de sus seguidores. Es un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, incluso los momentos más fugaces pueden tener un eco profundo y duradero. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante fenómeno de las redes sociales. Hemos analizado el gesto, su impacto y lo que significa para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y la influencia de las plataformas digitales. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el gesto de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más allá de una simple relación profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.